Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Soy Guillermo Mas y bueno, tengo que comenzar este vídeo con una confesión que igual a ustedes les da igual, pero a mí me resulta curiosa. Y es que en todos estos años que llevo grabando vídeos, pues sí, alguna vez me ha ocurrido que grabando un vídeo he tenido un problema técnico, desde que llaman a la puerta a que por la razón que sea no se graba bien el vídeo, tengo que interrumpirlo, etcétera. Pero es que la semana pasada, y grabo este vídeo a día 5 de marzo del 2024, la semana pasada traté de grabar este mismo vídeo dedicado a la cuestión del 8 de marzo, al feminismo, al Día de la Mujer, desde un punto de vista un poco más intelectual, literario, si quieren. Bueno, pues lo traté de grabar ni más ni menos que 3 veces y hablo de que la primera de las veces sobrepasé la media hora de vídeo y tuve distintos problemas técnicos que me impidieron hacerlo. Y hoy, día, como digo, 5 de marzo, martes, que tenía en mente hacer lo mismo, ¿no? Para que salga este vídeo el día 8M, pues llaman a la puerta y me llega en esta cajita que tengo por aquí, disculpen el fetichismo, me llega en esta cajita de correos pues una gran alegría que, bueno, pueden ver detrás de mí 3 ejemplares y pueden ver aquí otros tantos de el primer libro de la colección que Cristóbal y Elena, los editores de manuscritos, de la editorial Manuscritos, me encargaron, hará cosa de un año, dirigir una editorial, o sea, una colección dentro de su editorial Manuscritos. Estuvimos dándole vueltas, diríamos, una colección de textos de teoría política, de pensamiento, orientado pues desde un punto de vista tradicional o como quieran ustedes llamarlo. Y nada, llevamos un año trabajando en ello, varios títulos en marcha, muchos contactos, muchos esfuerzos y por fin ya es tangible, por eso estoy contento, por eso no me canso de olerlos y de pasar las páginas y de mostrarlos, porque por fin tenemos el primer título de esta colección, que se llama La razón antiliberal. Su autor es Donoso Cortés y es una antología prologada por el gran pensador español Dalmacio Negro y seleccionada por Yesurún Moreno. Y bueno, qué decir, ¿no? Sé que no va de esto el vídeo, ¿no? Pero lo estoy aprovechando porque es importante, ¿no? ¿Qué decir? Bueno, pues que incluye textos de Donoso, un prólogo de Dalmacio Negro impresionante, eso para empezar. Y luego textos de Donoso Cortés de juventud, sobre derecho político, sobre los estados excepcionales y luego sobre todo 3 discursos parlamentarios que no son los típicos que conocemos de Donoso, que es el ensayo del socialismo, el liberalismo, etcétera, sino que es un discurso sobre la dictadura, un discurso sobre la situación general de Europa y un discurso sobre la situación de España. Y luego incluye una selección de cartas de Donoso Cortés, ¿no? Es decir, es una antología variada y que, bueno, pues es una antología del mejor pensador político que hay en lengua española, que es Donoso Cortés, con un prólogo del mejor pensador vivo de teoría política que hay en lengua española, que es Dalmacio Negro, ¿no? Solo por esta razón y porque venga la selección hecha y también hecha por alguien del rigor de Yesurún Moreno, pues ya es razón más que suficiente para adquirir este libro, que es bastante económico, es muy bonito, es una obra de arte y vale la pena de verdad por reivindicar a Donoso Cortés. Voy a leer el texto que yo mismo he redactado para presentar a esta colección y que va a estar incluido en todos los números. Esta colección que hemos decidido llamar Ubisunt, ¿no? Ese tópico medieval de dónde están, que sería aplicable a tantos genios, a tantos pensadores que realmente son insuperables, son magníficos y hoy en día casi nadie lee, casi nadie conoce, ¿no? Los libros de Donoso Cortés casi siempre se publican la misma parte de su obra y además no son tan fáciles de encontrar como se debería, ¿no? Entonces aquí un poco la intención es acercar otra parte de su obra y una parte que va a ser muy reivindicada en el futuro, ¿no? Porque vemos cómo en Europa están fracasando las democracias liberales y en su lugar en otras partes del orbe, en China, en Rusia, en otros países, vemos que triunfan opciones alternativas, ¿no? Aunque en Rusia haya elecciones, pero bueno, ya sabéis a qué me refiero, ¿no? Entonces, ganan otro tipo de opciones políticas y por eso es muy interesante leer lo que tiene que decir
Donoso Cortés sobre la dictadura, lo que tiene que decir sobre Europa en estos tiempos donde los agricultores se manifiestan contra la Unión Europea y lo que tiene que decir de España, ¿no? En estos tiempos donde, bueno, ya vemos Coldo, Ábalos, todo lo que hay ahora mismo en el gobierno y también la alternativa, ¿no? Feijóo en la narcolancha, etcétera, etcétera. Pues es muy interesante leer a Donoso Cortés y leer la razón antiliberal, ¿no? Porque Donoso Cortés es un pensador que quizás hoy en día no sería tan conocido si no fuera porque Cal Smith le admiraba profundamente. Cal Smith dijo que entre las páginas de Donoso estaban algunas de las más excelsas de la literatura universal y la Alemania se ha ocupado bastante de la obra de Cal Smith. En muchos puntos se ha ocupado más que la propia España y una buena forma de luchar contra ese apartado de la leyenda negra que es la teoría política española, que está llena de grandísimos autores, ¿no? Empezando por Francisco Suárez, empezando por la Escuela de Salamanca, continuando por tantos otros, Marcelino Méndez Pelayo, y una lista interminable de autores, textos como El diálogo de la lengua, en fin, sería una enumeración muy larga y quizás algún día le dedicamos un programa a esta cuestión, pero de todos ellos ninguno ha sido de la altura inigualable casi de Donoso Cortés, parlamentario, con una prosa y un estilo verdaderamente emocionantes, en el sentido más literal, es decir, yo leyendo a Donoso me he emocionado muchas veces, corrigiendo este libro me he emocionado, ya no solo por la altura intelectual, sino también por la forma de presentar esas ideas estilísticamente y pensar que este hombre era un orador, es decir, pensar que todo esto lo estaba leyendo y compararlo con lo que es a día de hoy el Parlamento de los Diputados, pues entristece, ¿no? Por ver cómo hemos acabado decayendo, ¿no? Entonces, Donoso Cortés es un autor que no solo está en nuestro pasado, en nuestra tradición, sino que es un autor que en el futuro va a ganar muchísimo. Estoy convencido de ello y por eso este libro no aparece como el primero de la colección porque queramos rescatar autores que están perdidos pero deberían estar en la educación obligatoria, como Donoso, sino porque pensamos que en la educación obligatoria del futuro estará Donoso. O sea, no porque sencillamente queramos hacer un lamento de lo que se ha perdido, sino porque creemos que en el futuro es lo que vamos a ganar, ¿no? Que para reconstruir España, para reconstruir Europa, hay que comenzar leyendo a Donoso y esta es, sin duda alguna, ahora mismo la mejor antología. Las hay muy buenas, Arnaud Imats ha hecho una antología sobre Donoso Cortés, hay muy interesantes textos, pero están descatalogados, son difíciles de encontrar. Lo que tiene este libro es que ya se puede ir a las librerías y tenerlo, ya se puede pedir por Amazon y sobre todo ya se puede pedir en la web de la editorial. Y con esto me callo, estoy muy contento con la llegada de este libro y no lo considero casualidad, ¿no? No lo considero casualidad. Acabo de perder casi 10 minutos, hablando de esto, pero es importante, ¿no? O sea, de verdad que creo que es importante y también pues quiero aprovechar este momento para quien pueda ver el vídeo, tanto para agradecer la recepción que han tenido vídeos anteriores, como esta reunión con Gonzalo Rodríguez, Sebastián Porrín y Diego Ortega, como para anunciar que este será el primero de otros proyectos editoriales que tenemos en marcha, ¿no? Tenemos un libro publicado el año pasado, La traición de los europeos. Tenemos esta colección en marcha. Este es el primer número, pero van a salir más si todo va bien. Tenemos una revista recién publicada en la Tribuna del País Vasco, el número de Naves en Llamas que apareció en diciembre, Los Nuevos Reaccionarios, que la he editado, bueno, la he seleccionado yo. Y tenemos dos libros, ya puedo decirlo, porque están las galeradas corregidas, uno mientras grabo el vídeo en imprenta y otro en proyecto de salir, dos libros en marcha, uno sobre cine y otro que verdaderamente es difícil hablar de él y estoy contento. Así que, bueno, vamos a tener mucha noticia editorial y creo que esa es buena noticia. Y ahora sí, vamos a pasar a hablar del tema que nos ocupa, el tema del 8M, del feminismo, del Día de las Mujeres, ¿no? Para ello he traído dos textos contrapuestos, mi idea es cruzarlos, leerlos los dos de manera cruzada. Son dos textos con 100 años de separación. El primero de ellos, publicado en el año 1884, es Casarse, historias de matrimonios, de August Strindberg. Este sería el primero. Y el segundo es de 100 años después, de 1984, Aborto en la escuela, de Kathy Acker. Strindberg es un autor misógino y Kathy Acker es una feminista de segunda ola. Es interesante cruzar estos textos porque Strindberg está escribiendo contra ese feminismo de primera ola
Y Kathy Acker, desde ese feminismo de segunda ola, también de alguna forma escribe contra el feminismo de primera ola, ¿no? Y obviamente son autores que están en las antípodas intelectuales, pero que sí que parten de una forma muy parecida a entender la literatura como campo de batalla, ¿no? Son dos guerreros, cada uno de un bando. De lo literario, son dos excelentes autores literarios desde mi punto de vista. Y bueno, vamos a leer unos fragmentos donde hay un duelo claro de ideas, tratando de ver que esta cuestión es más compleja, ¿no? Qué duda cabe, viendo películas como Barbie, ahora que están los Oscars, ¿no? Viendo películas como Poor Things, Pobres Criaturas, que hemos hablado hace poco con Juan Francisco Ferrer de ella, que esto está en el signo de los tiempos, en el zeitgeist, ¿no? Podríamos decir. Esta cuestión de la mujer, de lo femenino, de la diosa madre, desde un punto de vista político, estético, social, está, ¿no? Ahí. Qué decir que han ocurrido muchos cambios desde, por ejemplo, que escribió Strindberg, ¿no? Se ha legalizado el aborto, la mujer se ha incorporado a la universidad, al mundo laboral, etcétera. ¿Qué decir de los cambios que se han producido desde que escribió Kathy Acker? Ahora hay cambios de género, hay hormonación, hay derechos para las personas de este colectivo, etcétera. Ha habido numerosos cambios. Y por eso es interesante volver a estos dos textos del pasado que, como siempre ocurre con la literatura, resisten al paso del tiempo, ¿no? Podrían haber quedado descontextualizados por esas circunstancias históricas o haber quedado, mejor dicho, atrapados, encapsulados en esa época histórica. Sin embargo, son dos textos que han sobrevivido muy bien, en mi opinión, el paso del tiempo, ¿no? Hace cosa de un año fue publicado también en España este libro, Disforia Mundi, de Paul Beatriz Preciado. Este autor o autora, que es famoso por haber escrito el Manifiesto Contrasexual, Texto Yonki y otra serie de títulos, que es reconocido o reconocida internacionalmente, este mismo libro que sostengo en mis manos, que podría haber sido el premio Herralde de su año, pero por su naturaleza mutante, pues no ha sido premiado, en un premio que se dejó desierto, si no recuerdo mal, y yo creo que es un poco por este libro. Ha sido traducido al italiano ya y al francés, y está teniendo una acogida internacional, pues, de reconocimiento por distintas figuras. Y luego su autor o autora, que ya está muy consolidado en el mundo académico, no para, ¿no? Ha hecho obras de teatro, ha hecho películas, ha hecho una adaptación de Orlando de Virginia Woolf, y es una personalidad controvertida que recibe muchos halagos. Por ejemplo, Ernesto Castro dijo en la presentación de este libro, el hijo de Fernando Castro, ¿no? Que en la presentación de este libro dijo que este era el texto más importante de filosofía del siglo XXI, y yo leí el texto al poco de que saliera con interés, y reconozco puntos interesantes. Hay una crítica acerada a algunos de los acontecimientos geopolíticos mundiales más recientes. Hay, bueno, pues nociones de biopolítica, de tanatopolítica, muy al hilo de la actualidad, que es difícil comentar en este foro en el que estamos. Y luego hay, pues, toda esta cuestión del cuerpo como campo de batalla y una visión que conecta con el prólogo que hace otro pensador importante en estos ámbitos en España, Eloy Fernández Porta, que habla, al final del prólogo que le hace a Kathy Acker, habla de, lo tengo por aquí apuntado, de una suerte de contrarrevolución sexual en marcha, donde se están enfrentando eso, fuerzas contrarrevolucionarias, fuerzas reaccionarias y nuevas disposiciones de la subjetividad, ¿no? Es curioso porque esas nuevas disposiciones de la subjetividad de las que habla Eloy Fernández Porta son las mismas que reivindica Paul Preciado, y digamos que en ambos casos se observa un retroceso actual, y yo creo que son los dos grandes pensadores en nuestra lengua de estas cuestiones desde un punto de vista favorable, revolucionario, entre comillas, podríamos decir, por lo menos en el ámbito académico, Eloy Fernández Porta y Paul Preciado, y reconocen esa situación, ¿no? Esa situación como de momento clave, ¿no? En el que se puede decidir en torno a lo que ellos llaman la contrarrevolución o la revolución, ¿no? La revolución de las subjetividades o la contrarrevolución sexual. Y esto es interesante porque estoy bastante de acuerdo con este análisis, y por eso creo que es importante dedicarle espacio, dedicarle tiempo a una celebración, la del 8M, con tintes de religión política, estatalizada ya a estas alturas, apoyada también por las grandes empresas,
muy definitoria para las generaciones jóvenes, como aquella en la que yo puedo incluirme, por lo menos cronológicamente. Es decir, que la gente de mi generación, sobre todo en los ámbitos universitarios, pseudointelectuales, etcétera, vive con mucha pasión esta celebración desde hace años, pero se ha ido produciendo un fraccionamiento, ¿no? La propia manifestación, que es como una suerte de procesión religiosa, yo la he visto alguna vez desde fuera y es así, se ha ido fraccionando, ¿no? Ahora hay, digamos, la vieja ola de feministas que defienden que la mujer es la que nace como mujer, la nueva ola que defiende que no, que la mujer se hace y que si uno se siente mujer es mujer, etcétera. Y hay como enfrentamientos intestinos, ¿no? Coincide aquí en España con el caso reciente de la salida de Irene Montero, de Yone Belarra, del Ministerio de la Igualdad, de una especie de cambio de guardia, de unos personajes ya de por sí muy controvertidos, que en su propia vida optan por opciones muy conservadoras. Y en definitiva, bueno, la propia Europa demográficamente parece que religiones como la islámica ganan mucha importancia y esto, como ya observa Houellebecq y otros, y esto puede poner en peligro un poco al feminismo clásico, ¿no? En su misión, Houellebecq habla de cómo de pronto esa modernidad feminista retrocede hasta casi el mundo islámico en 2 días, ¿no? Obviamente es una ficción, ¿no? Pero bueno, tiene su visa de ser plausible. Luego, estamos viendo como en el propio mundo anglosajón lo woke, que ahora está siendo demonizado con razón, pero está en caída libre, le pueden quedar algunos años, pero está en los últimos estertores y tengo la sensación de que se está haciendo el asesinato de un cadáver, ¿no? Se quiere matar a alguien que ya está muerto. Es mucho más interesante que seguir hablando de lo woke, de lo que va a venir después, ¿no? Que es verdaderamente a lo que nos enfrentamos. Y lo tenemos mucho más encima de lo que pensamos. Y eso se puede ver ya estudiando el modelo Barbie, ¿no? Ahora triunfa el modelo Barbie que no es precisamente, aunque se vista de feminismo, aunque quiera demonizar al hombre, no es precisamente tampoco un modelo muy halagüeño, al menos para las expectativas de muchas feministas o de muchos adalides de este pensamiento, ¿no? Entonces, obviamente yo no voy a hacer aquí un ensayo sobre mi opinión del tema, he escrito sobre estos temas en otros sitios, en La traición de los europeos, en uno de los 2 libros que va a salir, hablo largo y tendido de estas cuestiones, o no sé si largo y tendido, pero doy de una forma sintética mi opinión de estos asuntos, tengo artículos sobre la materia, no voy a hacer ahora un vídeo ensayo, pero sencillamente era para establecer un estado de la cuestión, si los 10 primeros minutos nos los hemos pasado hablando de Donoso Cortés, que es que estoy muy contento de que haya salido este libro de Donoso Cortés. ¿Voy a volver a hablar de Donoso Cortés? No, pero hay que leer a Donoso Cortés. Bueno, si los 10 primeros minutos los he pasado hablando de Donoso Cortés, ahora quiero que entendamos un poco por qué quiero grabar este vídeo, ¿no? Porque otros 8M me da exactamente igual, no como otros youtubers que salen a la calle a entrevistar y demás. Ejercicios que a mí más bien me parecen de social espectáculo que de verdadero pensamiento, tengo que decirlo. Entonces, me interesa, viendo cómo ahora mismo esta cuestión de lo masculino, lo femenino, es ahora mismo potente, cómo estamos en un estado crítico de ver cómo avanza esta cuestión que parecía definirse en una manera muy evidente, que algunos hemos padecido muy de cerca, ¿no? Por el tipo de mujer que hay en nuestra época, por el trato que tienen hacia los hombres, etcétera. Por la demonización de lo masculino desde muchos puntos de vista, el legal y otros, pero de pronto tengo la sensación de que va a haber un viraje. Y yo también tengo esa sensación de que puede ser un viraje muy reaccionario, una suerte de neofascismo, de neoreligión dura, o podemos seguir en ese estado delicuescente y seguir deconstruyendo, deconstruyendo, deconstruyendo y dando la voz a esa escuela del resentimiento de la que habló hace muchos años Harold Bloom, ¿no? Entonces, en esa suerte de suspenso, creo que es interesante ver cuáles han sido un poco las opciones más radicales en ambos sentidos, ¿no? Para eso, como decía, vamos a comenzar hablando de August Strindberg y no lo vamos a hacer ni de Diario de un loco ni de Infierno, que son 2 libros de represalia contra lo femenino, ¿no? Diario del loco es un libro que escribe Strindberg contra una mujer que tuvo, e Infierno es un libro que nace de su propio viaje a la locura después de tratar de practicar un ritual de magia negra contra una mujer que salió mal y se volvió contra el propio Strindberg, ¿no? Y esto es curioso porque también Kathy Acker es maga, en cierto sentido. Esto es algo a destacar. Tanto Strindberg como Kathy Acker eran magos. Bueno, muchos de los grandes artistas de la modernidad lo son.
Cathy Acker era discípula de William Burroughs, que de alguna forma podemos decir que es un mago también, y es muy admirada por autores como Alan Moore, que se autoproclama mago, ¿no? Entonces es interesante porque también Paul Preciado en este libro, en Dysphoria Mundi, hace distintos rituales de magia, maneja el tarot. De hecho, esto que vemos en la portada es un dibujo de Eliphas Levi sobre el demonio, que reutiliza para su tarot Paul Preciado, hace su propia versión para un tarot personal. Entonces, Paul Preciado parece que nos dice que es mago o maga. Cathy Acker, sabemos que en cierto sentido fue un mago, y Strindberg padeció esa locura, en Infierno lo describe, por haber hecho un ritual de magia negra que salió mal. Ya digo que no vamos a hablar de ninguno de estos dos libros, sino que vamos a hablar de Casarse, historias de matrimonios, que son 2 libros de relatos que están aquí recopilados en un único volumen, publicado extraordinariamente bien por Nordica Libros, y que vienen, entre medias del primer y el segundo tomo, vienen con una suerte de antología de citas recogida por el propio Strindberg, que son citas de autores como Schopenhauer, Rousseau, John Stuart Mill y otros, sobre lo masculino y lo femenino, ¿no? Son citas misóginas, para que usar ningún tipo de subterfugio. Y después vienen con un prólogo, que es lo que vamos a leer del propio Strindberg, hablando de la cuestión, ¿no? Un prólogo que está escrito contra ese feminismo de su época, que él vivió en primeras carne, ¿no? Podríamos decir, desde Suecia, su país, y que es una cuestión muy importante también para estos países, ¿no? No hay más que pensar en el cine, que es el arte más actual de nuestra época, el que mejor refleja la importancia de este conflicto, en autores como Ingmar Bergman o Lars von Trier, uno sueco, el otro danés, que han reivindicado muchísimo a Strindberg como casi que su principal influencia, y que en el cine de ambos está muy presente, ¿no? No hay más que pensar en Persona de Bergman o en Nymphomaniac de von Trier para ver hasta qué punto esta cuestión está presente. Entonces vamos a comenzar leyendo lo que nos tiene que decir August Strindberg. No significa que lo suscribamos ni que estemos en contra. Este vídeo no va de defender lo que dice Strindberg o defender lo que dice Cathy Acker, va de darlo a conocer y sencillamente aprovechar este motivo para reflexionar de esta manera sobre el estado de la cuestión. Así que vamos con ello, a ver qué dice el señor Strindberg, ¿no? Amar es decir, vivir en familia con un determinado individuo de sexo opuesto parece ser un atributo exclusivamente masculino. Un hombre sacrifica por eso todo para poder vivir con la mujer que ama. La mujer ama al hombre solo con arreglo a las ventajas que él le brinda. La mujer se ha aprovechado en beneficio propio y en todos los tiempos de ese atributo del hombre, haciendo de él un esclavo en la práctica, porque esclavo es quien trabaja para otro sin remuneración alguna. Por ello, la mujer, cuando dice que es esclava, miente. Cobrar por sus favores es un invento de la mujer. Como prostituta, cobra por vez y como esposa por contrato. Es lo mismo. Ofreciendo una resistencia fingida, la mujer ha elevado la pasión del hombre a la locura, locura que se ha manifestado en el culto a la mujer y en la poesía erótica, por lo que el hombre ha vivido hasta nuestros días en un bendito autoengaño en lo tocante a su humillación y a la verdadera esencia y superior posición de la mujer. Porque no existe en la literatura de ningún país un solo elogio al hombre escrito por una mujer, porque ella tiene que despreciar al que ha embaucado. Mientras la mujer ha holgazaneado, el hombre ha trabajado. Él ha soportado todas las cargas, ha cultivado la tierra y transformado las materias primas, ha extirpado las supersticiones, ha hecho todos los descubrimientos, ha defendido la casa y la patria con su vida, mientras la mujer reposaba gozando de los frutos del trabajo y los esfuerzos de él. Y a este útil miembro de la sociedad se ha convertido en una persona ridícula. A este sacrificado esposo, que se ha matado trabajando por su esposa y los hijos de ésta, se le trata ahora como un delincuente. La mujer miente al decir que siempre estuvo sojuzgada y que nunca le han permitido participar en las tareas de la sociedad. En todo tiempo ha ocupado todos los cargos principales. Ha sido emperatriz sin conocer las leyes del país, abadesa sin haber cursado estudios en la universidad, y nadie ha disfrutado de más tiempo que ella para dedicarse a la ciencia y al arte, ya que disponía de un esposo trabajador que la mantenía y la apoyaba. ¿Por qué no lo ha hecho? Por perezosa. La mujer miente cuando afirma que su tiempo lo han ocupado los hijos y las labores domésticas, porque ella ha puesto su trabajo en manos de las comadronas en los partos, la nodriza que amamantaba, la institutriz que educaba, la cocinera que cocinaba, la criada que limpiaba las habitaciones del esposo, la costurera que zurcía las camisas del esposo y cosía los famosos botones de sus pantalones, y la gobernanta que se ocupaba
de toda la casa. ¿Qué ha hecho, pues, la mujer entonces? Holgazanear. En lo tocante a la sociedad, parece como si la mujer hubiese participado en la edificación de toda su vistosa construcción. Cierto es que la sociedad se construyó sobre el patriarcado, es decir, sobre la obligación del padre de mantener a los hijos que ella paría. Eso fue un arreglo muy astuto, porque la paternidad no se puede demostrar. La sociedad debería haberse defendido con mayor justicia sobre el matriarcado, por ser la maternidad lo único que se puede demostrar. Pero en el matriarcado las madres se hubieran visto obligadas a trabajar y eso no les apetecía. La monstruosa injusticia ha provocado, pues, que el hombre haya tenido que mantener solo a una mujer que ha compartido el placer con él y a los hijos de ella. Y ella no se ha avergonzado de aceptar todo eso. Pero vivir de la esclavitud siempre ha degenerado y humillado al amo de los esclavos. De ahí el atraso de la mujer. Por pereza, los músculos de su cuerpo se han hecho menos fuertes que los del hombre, y por falta de práctica su entendimiento ha quedado retrasado. La mujer, en calidad de amazona y alambrista, atraída por el éxito y el aplauso del público, puede ejercitar sus músculos, aunque sin llegar nunca al nivel de los del hombre. Ella ha legislado, gobernado, manipulado, propagado religiones, intrigado, provocado guerras, organizado persecuciones religiosas en todas las épocas, pero protegiéndose detrás del pobre hombre porque ella siempre ha sido cobarde y falaz. Ha sido el monarca constitucional y los hombres sus ministros responsables. En la actualidad, da la impresión de que la mujer ha despertado y entendido lo precario de su posición, lo indigno de su papel y el hecho de que el poder se le esté escapando de las manos, porque el hombre también ha despertado y ha empezado a calar el engaño. Como consecuencia de que la cobardía y la pereza de la mujer han empujado a los hombres solos a la guerra, ha disminuido el número de varones. Como consecuencia también de que los hombres han trabajado en exceso, el sexo masculino está exhausto. Cuando además ahora estos tampoco están dispuestos a dejarse explotar por las mujeres en el matrimonio, son muchas las mujeres que han empezado a quedarse solteras, es decir, a carecer de hombres a quienes esclavizar. Es la causa del furioso lamento del sexo femenino que se manifiesta en el denominado feminismo. Ahora la mujer se despierta y se arrepiente. Lamenta su estupidez, no sus yerros. Ahora quiere recuperar la ventaja perdida mediante ardides y engaños. Ella dice que quiere trabajar, miente, anhela el poder y la propiedad. Que en primer lugar, mediante el llamado derecho de propiedad de la mujer casada, conseguir una legislación de excepción para de esa manera quedar totalmente exenta de la obligación de mantener a sus hijos. El hombre, que ha creado solo todo lo que de útil hay en la tierra, que ha organizado el mercado de trabajo, el comercio y la industria, es quien debería ser realmente el dueño de toda propiedad, y de haber justicia, la mujer no debería heredar. Sin embargo, acaba de obtener los derechos hereditarios y, lo que es peor, los de gananciales. A consecuencia del matrimonio, el hombre es el único responsable de dar sustento a la esposa y a los hijos de ésta, sean o no sean de él. Pero ahora las mujeres exigen poder disfrutar de lo suyo, llaman suyo a lo que han heredado. ¿Quién ha amasado lo que heredan? ¿De padre o madre? Sí, claro, un hombre, padre o abuelo, no una mujer. Que las migajas que una mujer pueda aportar de vez en cuando al matrimonio se empleen para pagar las deudas contraídas por el marido para conseguir merecida capacitación laboral es algo simplemente de justicia. Que ahora estos recursos vayan a ser exceptuados con la consecuencia de que puede darse el caso de que un marido pobre tenga que sustentar a una esposa rica es una monstruosa injusticia. Con arreglo a la legislación vigente en Suecia, la propiedad de una mujer amasada por un hombre puede ser exceptuada del sustento familiar por medio de las capitulaciones matrimoniales. ¿Cuánto podrá ser protegida la propiedad de un varón, amasada por él o por otros hombres, de la libre disposición de una mujer derrochadora y amiga del lujo? El primer párrafo del capítulo 9 del Código Matrimonial establece: si la esposa adquiere algo mediante su propio trabajo, podrá disponer de dichos bienes. Pero si la esposa trabaja fuera del hogar, el marido tiene que pagar a los criados que realicen sus labores en casa. Así pues, en Suecia, el hombre resulta, de hecho, un esclavo explotado y a pesar de ello hay hombres que firman peticiones en favor del derecho de propiedad de la mujer casada. En Noruega, el hombre está enteramente a merced del arbitrio de la mujer. Las esposas de los marineros pueden retirar los sueldos de sus maridos en las oficinas de la naviera cuando ellos están embarcados. Y a veces, cuando regresan a puerto, puede suceder que la familia haya aumentado sin su concurso. Algunos hombres no quieren casarse mientras haya multitud de mujeres con ganas de vivir la vida alegre y estén dispuestas, lógicamente mediante pago, al hombre nunca le pagan, a mantener relaciones libres. Para muchos hombres esto ha supuesto la salvación de la esclavitud matrimonial.
Pero ahora están furiosas las sensibles mujeres con ese tipo de relaciones que impiden contraer matrimonio. Este es el secreto mejor guardado de la Federación. Se han visto superadas por la astucia de los hombres y ahora los quieren obligar a la prostitución legal, es decir, al matrimonio. Ahora viene otro lamentable ejemplo de la decadencia de la mujer. Dicen que no quieren tener hijos, bien, pero quieren casarse, es decir, pretenden disfrutar del sustento del hombre sin cumplir los deberes que conlleva la manutención. Esto es un engaño. Quieren además tener derecho de voto, sin obligaciones, naturalmente, sin hacer el servicio militar, es decir, quieren decidir sobre la vida de los hombres sin arriesgar la propia. Quieren decidir los impuestos, las leyes, la guerra y la paz. Quieren decidir todo por ser mayoría. Cuidado, señores. La señora Adam, que fue designada candidata a las últimas elecciones francesas, rehusó el cargo por medio de un escrito donde llamaba a las mujeres a pensar en sus obligaciones antes de exigir sus derechos. Para cazar al hombre en las redes del matrimonio, las señoras también han conseguido que cierren los bares. Ellos deberían quedarse en familia. Hasta ahora hemos leído mucho acerca de los jóvenes que van a los bailes y balnearios en busca de herederas. A ver si nos escriben ahora buenos relatos objetivos de las dulces y delicadas madres que llevan a sus hijas desnudas a balnearios y bailes para cazar a quienes las mantengan. Ahora que la mujer, bien descansada después de 6.000 años de dulce sueño, pretende, forzada por la necesidad, acceder al mercado de trabajo organizado por los hombres, debe ser puesta de patitas en la calle, en especial cuando se presenta como una niña irrespetuosa y malcriada. El mercado de trabajo es para los que mantienen a las familias, fuera pues las zánganas. Pero no es el mercado laboral lo que les interesa a ellas, lo que buscan son las tareas y los puestos de dirección. ¿Por qué quieren todas las jóvenes hacerse médicos? Pues porque desde que los curas fueron destronados, son los médicos quienes desempeñan el papel de la providencia, armados con su amiga protegida por sus poderosos privilegios. Cuando la Universidad de Estocolmo dividió el sueldo de un profesor de matemáticas para darle la mitad a una mujer, eso fue un crimen contra la justicia, y los hombres lo aplaudieron. Y todavía las mujeres se atreven a quejarse de estar peor pagadas que los hombres. Para empezar, eso no es del todo cierto. En el mercado creado por ella, siempre es la mejor pagada. En el mercado del vicio, es ella la única que cobra un salario. El hombre no percibe nada y pobre de él se exige algo. En los escenarios, donde se cotiza el atractivo físico, ningún cantante de ópera tiene los honorarios de una prima bailarina. Las plazas de maestra de escuela adjudicadas después de un examen de nada están mejor pagadas que las de los hombres que han aprobado un duro examen. En 1867 se pagaban 750 coronas a los maestros graduados, mientras que había maestras que percibían 1.800 coronas. Y las maestras disfrutaban de becas para viajar y estudiar en el extranjero. Además, si la mujer se mete en el campo del trabajo del cabeza de familia, de los hombres, comete un error, una grave intromisión. Sus trabajos son peores que los de los hombres por ser más débiles y perezosas. Por eso deben cobrar menos. La mujer gana menos porque la ley no le impone la responsabilidad del sustento familiar. Y también porque vive más barato. ¿Por qué vive más barato? Pues porque el hombre sufraga todas sus diversiones. Las reservas para un baile de beneficencia se hacen a nombre de damas y caballeros, pero es el hombre quien retira y paga las entradas. Él siempre tiene que invitar. La mujer es tacaña, cobra por todo, desde su compañía hasta sus favores. ¿A qué hermano ha invitado su hermana? Él tiene que pagar todo, incluso los regalos de Navidad que ella le hace. A la mujer le encanta trampear y en los bancos donde trabaja los hombres tienen que controlar lo que hace. Me contaba un labrador que en el campo hay que vigilarlas de cerca cuando realiza labores al aire libre, como escardar o el pastoreo del ganado, porque en otro caso se sientan en cualquier sitio a charlar. Falso, pues, lo de la mujer diligente. La primera mujer que obtuvo el título de bachillerato en Suecia copió como ningún muchacho lo había hecho antes. Intercaló en su diccionario de latín las páginas de la gramática de Rabe. Si no recuerdo mal, le suspendieron a la primera, pero pudo probar al año siguiente. Y cuando murió fue celebrada con lágrimas, como si se tratara de una precursora por mujeres y hombres, generosos varones. La mujer ha establecido dos leyes morales, una para hombres y otra para mujeres. Si un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales, a ella la llamarán mártir, pobre muchacha seducida, y a él canalla, el vil seductor. Cada uno sabe por experiencia propia algo de cómo ocurre en realidad una seducción, pero la Constitución, redactada seguramente por mujeres en secreto, nos prohíbe hablar de ello. Nace un niño, irremediablemente salta la ley y condena únicamente al hombre y solo a él a pagar el hospicio o a mantenerlo. ¿Por qué no a los dos?
Ambos actuaron de común acuerdo, compartieron el placer, y si resulta que el hombre no puede pagar, lo meten en la cárcel. Pero ella queda en libertad. El vil seductor paga así la falta de ambos. Además, en el matrimonio el legítimo esposo engañado resulta ridículo. La legítima esposa engañada es trágica. Tendría que ser al contrario, porque un marido infiel no trae miembros ajenos a la familia, lo que sí puede hacer la esposa. Y además, el deber de la mujer de ser fiel es mayor, ya que ella cobra de su marido para serle fiel. Él, en cambio, no percibe nada. La mujer tiene, pues, dos leyes morales. Otra cosa, la joven seducida no sufre otro daño que no sea la pérdida de respeto ante las damas por ser una estúpida. Los hombres se casan con jóvenes seducidas, lo mismo que con viudas o con prostitutas. No suelen ser tan quisquillosos. La mujer, como queda dicho, ha explotado en todas las épocas al hombre embaucado, y despertando y alimentando su incorregible pasión, lo ha mantenido preso en las cadenas del amor. Ahora ella se llama a sí misma, con su permanente narcisismo, la muda. Imagínase que no puede hablar, a pesar de que ya desde los días de Sócrates su lengua ha gozado de tanto prestigio. ¡Ja! La muda. Está bien que no se hable en la asamblea, porque quien ha vivido mintiendo desde hace 6000 años o más no puede distinguir la verdad de la mentira. Ella, que nunca pensó una idea propia, que nunca inventó nada útil, que nunca trabajó, ella, hasta que no se arrepienta, cambie y mejore, ha perdido su voz. Nunca le interesó nada que no fuera ella misma, nunca la colectividad, lo público. De haberlo querido, habría pertenecido desde siempre a todas las asambleas. Es una característica de la mujer ver como quien pudo elegir todas las vías haya escogido las peores. Como emperatriz y reina siempre fue tiránica, insignificante o miserable. Como abadesa fue una intrigante junto con los curas. Como actriz y alambrista expuso su cuerpo y como prostituta y esposa vendió sus favores. ¿Cómo surgió y qué es el culto a la mujer? Hace tiempo pensé que se debía a la veneración del hijo por la madre, pero me temo que me he equivocado. Ya no creo que haya nada digno de veneración en el acto de traer hijos a la vida. Pero la mujer ha sacado provecho de todo. Consiguió que se declarase sagrada la maternidad. Durante el embarazo se ha liberado de todas las obligaciones que corresponden a una ama de casa y ha hecho creer al hombre que ella necesita la máxima atención y el supremo grado de indulgencia. A base de engaños, ha conseguido el derecho a hacer lo que le apetezca durante 9 meses. Tiene que estar tumbada en un sofá, leer apacibles libros que no la inquieten, nada de Schopenhauer, comer de lo mejor, desplazarse en berlina, y el hombre no podrá contradecirla porque ello puede acarrear desequilibrios al niño. Y el hombre se lo cree, aunque no ignora que las mujeres de las clases bajas dan a luz con mayor facilidad, porque trabajan duro, y lo cree aunque sepa que un médico ha recetado a una primeriza fregar los suelos. A una primeriza fregar los suelos. Al cabo de 9 meses, bien aprovechados, cuando la doma del hombre ha recibido un último repaso, llegan unas horas de dolor. Anoten, bien mezcladas con el mayor de los gozos y, digámoslo de una vez, con voluptuosidad. Esas pocas horas de padecimiento las debe pagar el hombre con cadena perpetua. Ahora es el momento en el que el amor materno abrirá sus hermosas flores y la mujer, madre y madonna, aparecerá en todo su esplendor. El amor materno se manifiesta de la siguiente manera. Se llama a una nodriza que cumpla el más dulce deber materno. Ella está demasiado débil para amamantar y además no tiene nada que dar. Luego se dejan los cuidados maternos en manos de la niñera, más tarde a una maestra y al final a un hombre. El amor materno es más fuerte que la muerte, ha escrito un caballero. Dios, qué caballeros. Tan pronto como aparece un hombre que ejerce influencia gracias a su talento, se presenta inmediatamente una mujer que lo explota o lo humilla. Sócrates tenía una esposa que cuando no lograba inducirla a decir cumplidos a las damas, lo humillaba. Cuando Cristo se puso de moda y se convirtió en una gran potencia, las mujeres empezaron a pensar en algún modo de explotarlo o destrozarlo. No pudieron utilizarlo ya que era misógino y por tanto lo destronaron. Como no tenía esposa, no pudieron enaltecerla a costa del marido. Cavilaron durante 400 años y luego dieron con la solución. Tomaron a su madre, la esposa del carpintero, y la hicieron madre de Dios. Pero como Jesús era hijo de Dios, la madre fue también la abuela de Jesús. Se requería un cerebro de mujer para solucionarlo. No es que fuera ingenioso, era más bien estúpido, pero sí lo suficientemente astuto puesto que coló. El hombre, Jesús, fue destronado y la mujer, la Virgen, triunfó. Imagínase al mártir inteligente sustituido por una mujer estúpida. Pero claro, la madre de Dios debía aparentar haber sido madre sin relación impura con hombre alguno. Así que a José el carpintero le pusieron los cuernos y a Jesús le declararon nacido sin padre,
justo como si se tratara de la filoxera o de una plaga de avispas estériles. Luego la mujer alcanzó un compromiso con los curas y quemaron en la hoguera a quienes no creían en la hermosa Madonna. Postscriptum. Después de haber redactado este escrito, la lectura de un artículo sobre la historia del matriarcado publicado en Nouvelle Revue del 15 de marzo del presente año ha dado pleno apoyo a mis sospechas acerca del movimiento feminista como una vuelta al dominio de la mujer que ya existió en tiempos pasados y cuyas huellas se notan en la adoración de la mujer, el culto a la Virgen, el derecho a la propiedad de la mujer casada, etc. El autor, Paul Lafargue, acaba su artículo con las siguientes palabras. Por consiguiente, la familia patriarcal es relativamente una nueva formación social y su origen estuvo marcado por tantos crímenes como quizá nos depare el futuro en caso de que las sociedades intenten una vuelta al matriarcado. Eso ya está en plena marcha, aunque se trate de cogernos por sorpresa, y los medios son el derecho a la propiedad de la mujer casada y la mujer en el mercado de trabajo. Siempre, claro, que el hombre permanezca al mismo tiempo como cabeza y sostén de la familia. Pues eso, atención, señor. Bueno, y como decía, esto es lo que nos dice Strindberg en un texto que no estamos suscribiendo, pero que creo que es interesante, ¿no? Y que a día de hoy, por supuesto, estaría totalmente proscrito. Y que, sin embargo, puede ser excéntrico, puede ser misógino, puede ser más o menos acertado en algunos pasajes, puede parecerle horrible a alguien, puede parecerle fabuloso a otra persona, pero tampoco es un texto aislado. Y en ese sentido quisiera citar otros textos que van un poco en la misma línea, ¿no? De crítica, digamos, al movimiento feminista o esta forma de entender el feminismo, que en muchos sentidos consiste en copiar los patrones del patriarcado o del machismo, ¿no? Copiar las peores conductas asociadas al capitalismo, ¿no? No en vano grandes empresas están favoreciendo la supuesta causa feminista y no en vano el Estado, bajo la idea de liberar a las mujeres, lo que hace es volverlas dependientes, ¿no? Del Estado, creando un ministerio y diciendo, bueno, si te pasa cualquier cosa, tú denuncia, llama a la policía, llama a este número, o sea, al final ser dependiente de los mecanismos estatales, ¿no? De control y dominación. O ser capitalista, ¿no? Liberarse es comprar, liberarse es ser independiente económicamente y nada más, ¿no? Al final son valores materialistas, son valores de servidumbre voluntaria, ¿no? Crea tu identidad en torno a esta nueva configuración de la mujer, ¿no? Lleva símbolos casi de manera religiosa, etcétera, ¿no? Entonces, más textos en este sentido son, por ejemplo, Sexo y carácter, de Otto Weininger, que seguramente es el texto clave para entender esta cuestión, ¿no? Texto también más misógino de altura intelectual del siglo XX, donde se dice literalmente que los hombres tienen pene y las vaginas tienen mujer, ¿no? Es uno de los comentarios más salvajes que deja Otto Weininger, que era un personaje controvertido que acabó suicidándose en este libro, que sin embargo tiene pasajes verdaderamente memorables, más allá de lo que podamos decir, ¿no? Otro texto fundamental, ya saben que aquí nos pierde Julius Evola, es sin duda alguna Metafísica del sexo, de Julius Evola, que es, yo creo, la versión con la que más me quedo, ¿no? Trata de casar, digamos, de casar a lo masculino y lo femenino, alquímicamente, el matrimonio entre el cielo y la tierra, y que yo creo que en muchos sentidos es la gran obra de Julius Evola, y un libro que debería reeditarse y releerse ahora que esta cuestión está tan de moda, ¿no? Y luego, más recientemente, un título un poco menor, menos misógino que el de Weininger y menos quizás espiritual que el de Ébola, más divulgativo, es Los demonios del bien, de Alain de Benoit, que, bueno, pues es una crítica a las teorías de género que están ahora mismo en boga en el mundo académico occidental, terrible, ¿no? Pero, como digo, aquí no hay que caer en ningún maniqueísmo. Hemos citado a Paul Preciado antes, hemos citado a Eloy Fernández Porta, y el segundo texto que queremos tratar aquí hoy es Aborto en la escuela, de Kathy Acker, publicado exactamente 100 años después que el libro de Strindberg, que Casarse, 1884 Strindberg, 1984 Kathy Acker. Kathy Acker, desde el punto de vista literario, es seguidora de William Burroughs, coge esa técnica del cut-up que el propio William Burroughs había cogido de Brian Gysin, un artista plástico,
y que otros autores como Robert Anton Wilson también pusieron en práctica a partir de los textos de Burroughs, y hace un libro que es autobiográfico, con un personaje, un trasunto de la propia autora, pero que al tiempo no es exactamente un libro autobiográfico, sino que el trasunto pues, tiene otro nombre. Janie Smith se llama la protagonista, que le permite mirarse con también cierta distancia, ¿no? Que hacía que era a sí misma. Entonces parte de una suerte de Bildungsroman, podríamos decir, de novela de aprendizaje, pero acaba llegando a otros puntos también muy interesantes, ¿no? Este libro, donde hay de todo, ¿no? Es un libro altamente variado, es un libro mágico por todo el aparataje visual que tiene, es un libro donde se juntan los géneros, hay poesía, etc. Es un libro de Leuciano, rizomático, y que sigue la idea del cuerpo sin órganos, pero en este caso adaptado también al cuerpo textual, ¿no? Al texto como cuerpo sin órganos, ¿no? Decía Burroughs que es una suerte de Colette moderna, y sí que tiene algo como de novela decimonónica, pero escrita a la manera postmoderna, podríamos decir, ¿no? Y uno de los textos literarios de la segunda mitad del siglo XX que mejor plantean la cuestión de lo femenino, ¿no? Con una gran presencia sexual, la protagonista tiene un affair con el escritor Jean Genet, está muy presente Tánger, todo ese mundo que era también muy importante en aquella época para Foucault, para Juan Goytisolo, para el propio Burroughs, etc. Y mezcla numerosos estilos, numerosos géneros, entre ellos el ensayo, y está incluida una disertación sobre uno de los textos fundacionales de la literatura norteamericana. Kathy Acker era norteamericana y murió con 50 años después de 5 abortos de cáncer de mama. Y entonces ella se permite deconstruir La letra escarlata, que es ese texto fundacional de Nathaniel Hawthorne, junto con Moby Dick o con Walden, de la literatura norteamericana, que es un texto sobre esa cosa que también está en Madame Bovary de Gustave Flaubert, que también está en La regenta de Leopoldo Alas Clarín, o que también está en, por ejemplo, otras novelas de la época como Ana Karenina, de León Tolstoy, de la mujer, la infidelidad y cómo el mundo burgués reacciona ante ese hecho, que casi siempre es de manera trágica, ¿no? Y acaban llevando a la heroína al suicidio o al ostracismo, ¿no? Bueno, pues sobre eso Kathy Acker, desde la segunda ola feminista, reflexiona, y es lo que me gustaría leer aquí, ese fragmentito donde habla de esta cuestión, ¿no? Dice así Kathy Acker: todos vivimos en una prisión. La mayoría de nosotros no sabe que vivimos en una prisión. Una muchedumbre de hombres barbudos, vestidos con ropas de colores tristes, estaba reunida delante de la prisión. Esperaban a que una mujer que se llamaba Hester Prynne fuera puesta en libertad. Todos ellos eran hippies que odiaban a Hester Prynne porque era una punk y porque no podía ser ninguna otra cosa, y porque se negaba a callarse y a ocultar su punkidad como un tampón usado, y porque era de lo más rebelde y chiflado que hay. Hace mucho tiempo, cuando Hawthorne escribió La letra escarlata, vivía en una sociedad más socialmente represiva y menos materialista que la nuestra. Y escribió la historia de una mujer rebelde. Esta mujer desafió a la sociedad follando con un tío que no era su marido y teniendo el hijo que le hizo. La sociedad la castigó mandándola a prisión, obligándola a llevar una roja A de adúltera justo en medio de las tetas y excomulgándola. Actualmente la mayoría de las mujeres follen con quien quieran follen, porque follar ya no significa nada. La gente ya solo se preocupa por el dinero. La mujer que vive su vida de acuerdo con ideales no materialistas es el monstruo rebelde y antisocial. Cuanto más declaradamente lo hace, más la odia todo el mundo. Las mujeres no acaban en prisión hoy en día por ser un tampón manchado de sangre. Solo acaban en prisión las busconas y yonkis, pues ley y prisión son hoy en un día un negocio como cualquier otro. Se mueren simplemente de hambre y todo el mundo las odia. El asesino mental y el físico se ayudan mutuamente. La sociedad en la que vivo es una puta mierda. No sé qué hacer. No soy más que una persona sola y no sirvo para nada en especial. No quiero pasarme toda la vida en el infierno. Si supiera de qué modo llegó a esa sociedad a ser la puta mierda que es, si lo supiéramos todos, a lo mejor encontraríamos el modo de destruir este infierno. Me parece que eso es lo que pensaba Hawthorne.
hizo que su relato transcurriera en la época de los primeros puritanos, los primeros en llegar a la costa norteamericana, los que crearon la sociedad en la que Hawthorne vivía, la sociedad que creó la que sufrimos hoy en día. Otro motivo por el cual Hawthorne hizo que su relato transcurriese en el pasado, en la mentira, fue porque no podía decir directamente todas las cosas tremendas que quería decir. Vivía en una sociedad en la que las ideas y la literatura todavía contaban. En la oficina de aduanas, que es la introducción de la letra escarlata, Hawthorne se asegura de que quede claro que la historia de la letra escarlata ocurrió hace mucho tiempo y que no tiene nada que ver con ninguna persona que aún esté viva. Al fin y al cabo, Hawthorne tenía que protegerse para poder seguir escribiendo. En este momento puedo escribir tan directamente como me dé la gana porque las ideas y la literatura ya no importan, se las soplan a todo el mundo. Aun suponiendo que a un vecino de Boise, estado de Idaho, le importara un poquito, el único libro que ese vecino de Boise puede leer es el libro que los editores, o más bien los anunciantes, porque todos los negociantes son ahora anunciantes, deciden que les proporcionará unos beneficios de $500,000 cuando sea llevado al cine y o a la televisión por los derechos de adaptación. Un libro que puede ser anunciado. Así se define la cultura. Ya se ve que hoy en día las cosas están mucho mejor que en aquellos viejos y oscuros tiempos reprimidos de los puritanos. El progreso existe. Es posible odiarse y despreciarse y detestarse a sí mismo por el hecho de haber estado mucho tiempo en prisión. Es posible sentir cada vez más y más ira. Es posible odiar todo lo que no sea salvaje y libre. Las chicas a las que les gustan las cosas sensuales son salvajes. Cosas como deslizarse sobre un amigo negro de pieles por la piel de agua helada, hierro, hojas arrugadas, crujientes, viendo 3 ramas pardas recortadas contra ramas llenas de hojas recortadas contra hojas verde oscuro. A través de esto, el gris de la neblina se cuela por la basura de las calles y te llega hasta las rodillas, y hombres sin afeitar tendidos bajo una montaña de cocaína amontonada. Sobre una montaña de cocaína, colores, colores, todo puede ocurrir, ocurre, y sigues, en realidad no hay reglas. No te importa vivir o morir, pero de vez en cuando hay una especie de territorio y podrías quedar atrapada. Si quedas atrapada no pasa nada con tal de que todo te importe una mierda, pero ¿a quién le importa una mierda? Amando todas las cosas y deslizándose sobre ellas como si todo fuese mierda, pegajosa, maldita sea, crece de una vez, gánate la vida, no es eso lo que quieres hacer. A mediados del siglo XVII, la costa de Massachusetts tenía el mismo aspecto que ahora. Era salvaje. Árboles y matorrales y hierbajos y viento y agua. Árboles y matorrales y hierbajos y viento y agua están siempre moviéndose. El mundo entero es un mundo completamente diferente. El aire se desliza sobre las reverberantes aguas, de modo que esas aguas reverberan más, se oscurecen, golpean bajo la superficie las rocas más duras, surge la espuma y desaparece. Mi padre me dijo al día siguiente de su intento de violación que la seguridad es lo más importante del mundo. Yo le dije que el sexo es lo más importante del mundo y le pregunté por qué no se follaba a mi madre. En la sociedad de Hawthorne y en la sociedad materialista actual, la adquisición de dinero es el principal objetivo, porque el dinero da poder para frenar los cambios, para hacer que el universo muera, de modo que en la sociedad materialista todo es lo contrario de lo que es. El bien es mal. El único comportamiento posible es la delincuencia. Hester Prynne, nos cuenta Hawthorne, había querido ser una buena chica. Recuerdo que yo quería ser una buena chica para complacer a mi padre. El amante esposo de Hester la envió al Nuevo Mundo para que le preparase el camino. En aquellos tiempos los viajes eran peligrosos, no había carreteras y su marido no llegó a presentarse jamás. Pasaron 2 años. Hester estaba siendo una buena chica muerta. De repente, cierto insospechado, estático, enloquecedor, abrumador brote de rebeldía como una enorme víbora tendiendo su lazo, alzándose y extendiéndose y conquistándolo todo, así es el amor loco serpentino, se alzó en Hester y Hester folló. La preñez hizo que su salvajismo o su maldad, esa era la palabra religiosa para lo salvaje, fueran públicos. Su hija era el signo de lo mala que era y de su desintegración o locura. Hawthorne nos da una descripción de la maternidad y la sociedad de la puta mierda. Toda la gente que rodea a Hester la odia y la desprecia y piensa que es un monstruo. Su hija está más allá de las leyes humanas y de la consideración humana. ¿Qué se siente acerca de uno mismo cuando todos los seres humanos a los que ves y oyes hablar y hueles cada día de tu vida creen que eres peor que la basura? Tu idea de quién eres ha dependido siempre, al menos en parte, de cómo te ha tratado la gente que te rodeaba. Tienes la sensación de que la gente que te rodea se equivoca con lo que hiciste, seguir tu deseo,
No estabas desafiándoles porque quisieras desafiarles, era tu deseo. Eso estaba bien. No sabes a qué atenerte. ¿Cómo puedes saber nada? Empiezas a enloquecer. Hester acaba de salir libre de prisión. Sale de la prisión, pero eso es aún peor. Enormes ojos mirones, murmullos. Su hija motivo de risas, de burlas. Ella es una mujer. Esto no es real. Los ojos se vuelven para todos los lados y Hester solo puede ser la que es, cuando de repente ve a su añoradísimo esposo. Este esposo se llama ahora Roger Chillingworth. Los tipos más importantes le gritan a Hester: mujer horrible, mirad a esa horrible mujer. ¿Con quién folló esa horrible mujer? Eres una mujer bonita y horrible. Sabemos que no querías hacer esa cosa espantosamente horrible que hiciste. Dinos solo, por favor, ¿con quién follaste? Sabemos qué es lo que hará ahora que te sientas mejor. El esposo de Hester es un sabio. Un sabio es un tipo importante porque define los caminos por los que seguía la gente para no meterse en líos de forma que la sociedad sobreviva. Un sabio es un maestro. Los maestros sustituyen la vida peligrosa y creadora por ideas muertas y enseñan esas ideas como la historia y el significado del mundo. Los maestros torturan a los niños. Los maestros te enseñan formas complicadas que te permiten decir una cosa y hacer otra. Los amos del pueblo empiezan a reírse y a burlarse de Hester y a decirle a la multitud que se ría y se burle de Hester porque ella se niega a decirles quién es el padre de su hija. Hester actúa así por amor. Este esposo, como es un maestro, es un zombi y un fantasmón. Ve cómo montones de personas torturan a su esposa, ve el dolor y el sufrimiento de su esposa, ve a su esposa que cría un bebé extraño, pero él no entiende nada. Simplemente se pregunta, desde un punto de vista intelectual, quién es el padre del bebé. Una escena final centra todo este torbellino de horror. El joven y guapo reverendo, del que todo el mundo cree que es una persona amable, honesta y simpática, sigue la corriente de las burlas y el odio y los esputos, y le dice a Hester: eres la peor clase de puta que haya existido jamás. Nunca te amará nadie. En tu vida no habrá nunca amor porque, sobre todo, no has querido decirnos quién es el padre de tu bastardo. Hester no puede contestarle porque el tipo que le pega estos gritos es el mismo que se la tiró. ¿Cómo se atreve él a pegarle esos gritos? Todo lo que le queda a Hester en la vida, sus recuerdos, se borran. ¿Qué es la realidad? ¿Va quedando claro? Empieza a enloquecer. Tata, baba, pof, tafiam, shh. ¿Alguien cree que la locura se reduce a eso? ¿Temes volverte loco? ¿Te acojona la gente que se vuelve loca? Mira, Encanto. Desperté en mi ático, barrido por todos los vientos, y todo el mundo estaba gris y negro. Vi unos pinos que cubrían el cielo gris y el mar gris. Árboles altos, buques, árboles altos, buques. Caminé por una carretera. Estaba buscando un sitio donde sentarme, un poco de hierba por la que andar, un bosque que explorar. Estuve caminando muchas horas. Todo lo que rodeaba la carretera por ambos lados, tanto los sembrados como lo demás, era propiedad de alguien. Tenía que seguir caminando por la carretera. Pensé que hoy en día la gente, cuando se desplaza, lo hace solo con el coche, en tren, en barco o en avión, de modo que no hay más que carreteras. La gente solo percibe las carreteras, el mapa, la prisión. Creo que cada vez es más difícil salirse de las carreteras. Vivo en una isla desierta. Es una isla desierta muy bonita. Me gusta estar aquí. Lo que hago es lo siguiente: como. Cuando llueve y hace frío, me escondo bajo unas rocas. Me gusta eso, pero me aburro. ¿Qué puedo hacer? Puedo repetir lo que veo. Puedo dibujar este grueso tronco gris caído en medio de la arena. Puedo dibujar el tronco podrido y hacer que tenga un aspecto diferente. La gente consiguió curarse de la polio y la sífilis gracias a su imaginación. La gente tiene que y puede cambiar el mundo. Al principio, en la isla desierta, el mundo era absolutamente bello. Hoy, en mi habitación de Nueva York, el mundo es horrible y asqueroso. ¿Qué diablos ha ocurrido? No quiero ser una esclava. No quiero ser una puta. No quiero estar sola y seguir sin amor durante el resto de mi larga vida. Tengo que averiguar cómo llegó la sociedad a convertirse en esta puta mierda. Hester y su marido están sentados, después de los tormentos, en la celda de la prisión donde la tienen encerrada. Su marido ha entrado allí para conseguir que se reponga. Es médico. Follar es lo más maravilloso del mundo. Hester está loca. Quiero follarte ahora mismo, contesta el marido.
Uf, no follaría contigo aunque fueras el último hombre de la tierra. Me revuelves las tripas. Una mueca asoma el rostro de él, pero consigue borrarla. ¿Te recuerdas de cuando follábamos junto al fuego en Ámsterdam? Las lágrimas aparecen en los finos ojos del marido. Apoyabas la cabeza sobre mi pierna y mirábamos al fuego. Hester piensa que lo más maravilloso del mundo es follar con el hombre al que amas. Ojalá, piensa, lo tuviera ahora a mi lado. Amar a un hombre y estar junto a su lado, desnuda junto a su cuerpo desnudo, sin necesidad de hablar. Desnudo, húmedo, su rostro, su piel, desnuda, húmeda, cálida, no poner fin jamás a la paz del mundo, jamás, jamás, jamás. La culpa es mía, dice el esposo. Si no te hubiese mandado sola a América, nunca hubieras hecho una cosa tan terrible e inhumana. Oh, la culpable soy yo. Ahora te odio, ni siquiera te odio, solo que no quiero tener nada que ver contigo. No debes revelar jamás que me has conocido ni que has tenido que ver conmigo. Todo el amor y el afecto que pudo haber entre nosotros ha muerto. Estamos muertos. Follar con amor debe ser un don de Dios. Sus ojos, su nariz, su cálido aliento, la sombra bajo su cuello, sus gruesos brazos, la grasa de sus costados, los huesos de sus muslos, su polla serpenteando en medio de esa masa de pelo, le deseo tanto que me vuelvo loca. Quiero sus ojos, quiero su nariz, quiero su cálido aliento envolviéndome, quiero meterle la lengua en el cuello, quiero sus brazos a mi alrededor, ya no me acuerdo de qué se siente cuando se quiere a un hombre, paso mis manos por su grasa y la muerdo y froto mis caderas, muriéndome de ganas de correrme contra los huesos de sus muslos, y así quizá me correré así su polla si al menos pudiera tocarle la polla. Un segundo solamente, no quiero tocarla más tiempo, un beso rápido, húmedo y legamoso, no me separes de ella, no me separes de ella, horrible ser despreciable, este es mi hogar. ¿Quién es el padre de tu hija? Le amo. No voy a decirte quién es. Voy a averiguar quién es. Simplemente siento interés por saber quién es. Soy uno de los hombres más brillantes de Europa y América juntas y puedo enterarme de todo. Voy a averiguar quién es. Ante este ejemplo de divorcio entre el alma y el cuerpo, ella se estremece. Ve cómo se extiende el terror y el odio y la hipocresía por toda la tierra. No le digas a nadie quién soy. Cuando una persona siente dolor, grita. Un día, Janey encuentra una gramática persa y empieza a aprender persa ella sola. Y por ahí sigue Aborto en la escuela de Kathy Acker, un libro de combate, un libro, también puede ocurrir lo mismo, se puede estar de acuerdo con o no con muchas cuestiones de este libro, el aborto, etc. Ocurre lo mismo que con Strindberg, pero yo creo que son dos libros de gran calidad literaria, son dos libros de, ya digo, de combate. Y en el fondo, estos días que hay mucha cháchara, ¿no? Aquí todo el mundo saca su ideología a pasear, yo soy tal, yo soy Pascual, todo el mundo se dedica a hacer sermones, ¿no? Y demás. Yo creo que lo interesante es que al final son dos personajes, tanto Strindberg como Kathy Acker, que buscaban el amor, de alguna forma, ¿no? Que también buena parte de lo que les ocurrió en sus desdichadas existencias tuvo mucho que ver con esa falta de amor, y que es una falta de amor que es extendible hoy en día a casi todo el mundo, yo creo. Esa soledad profunda del alma, eso que tanto Strindberg como Acker parecen buscar con su obra, que es la profunda mierda en la que se ha convertido el mundo, ¿no? ¿Cuándo se jodió? ¿Por qué? ¿Por qué estamos así de mal? Y con su escritura pretenden pelear contra eso, ¿no? Y pretenden hacer ambos un acto mágico con esa escritura, que es transformar la conciencia, ¿no? La transformación de la conciencia ajena y propia es el principal objetivo de la magia, ¿no? Podríamos decir. El primero, ¿no? Mediante la voluntad. Y de alguna forma es lo que ambos tratan de hacer con la escritura. Entonces, bueno, si les pasa como a mí, que en estos días están tan hartos de que todo el mundo pontifique, vamos a elevarnos un poquito literariamente con Strindberg, con Kathy Acker, y vamos a elevarnos un poquito intelectualmente con el gran Donoso Cortés, La razón antiliberal, una antología, prólogo, Dalmacio Negro, selección Yesurum Moreno, editorial Manuscritos, colección Ubi Sunt. Gracias por haber llegado hasta este punto del programa, espero que les hayan interesado las lecturas, siento haberme alargado tanto, volveremos pronto con más programas en Pura Virtud, Cine y Literatura.